Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias en el nombre nuevamente de tu amado Hijo. Amén y amén. La semana pasada veíamos Hebreos capítulo 4 y nos concentrábamos justamente en un texto que está más adelante detallado. Sí, si usted me acompaña, por favor, sí, al versículo número 7, usted vio juntamente conmigo que si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Eso obviamente habla de una sensibilidad, ¿sí?, a la voz de Dios. Pero también es bien cierto dentro de este argumento, sí, que para poder ser sensibles a esa voz se necesita el ingrediente de la fe. Es por eso que dentro de esta lectura, que pareciera ser repetitiva, vamos a extraer una visión sí un poco diferente al tema anterior, pero utilizando el mismo texto, porque no puedo aislar sí el poder asimilar la palabra sin la fe de por medio. Por eso es que hemos titulado en este tiempo, sí, la fe como motivo puede ser de impulso, pero también puede ser una barrera, puede ser un obstáculo, ya que cuando no se posee o no tenemos la fe suficiente, en vez de ser esta un aliciente a la vida del creyente, bien puede convertirse en una pared que no te va a dejar avanzar. Y como se decía la semana pasada, queriendo rescatar un versículo sí, de los tantos que se dieron, si viene por favor a la segunda carta de Tesalonicenses, acompáñeme brevemente por favor al capítulo número 3. Carta de Tesalonicenses, capítulo número 3. Sí, veamos en cartas anteriores con respecto a este pasaje bíblico. Carta de Tesalonicenses, sí, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Leo verso 1 al 2, algunos recordarán esa lectura para concentrarme en la parte final, porque ahí es donde quisiera sí, rescatar de los versículos pasados este texto en particular. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Recuerde que Pablo está haciendo alusión justamente a eso, a que la palabra de Dios pueda correr, pueda de alguna manera fluir. Claro, la palabra de Dios fluirá en la medida del creyente, sí, cuando está pues aceptada por medio de la fe. Y dice ahí en el verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, y ahí menciona una verdad escritural hasta la fecha. Dice ahí, porque no es, ¿qué dice? Porque no es de todos la fe. Si usted va al concepto mismo, allá en Hebreos capítulo 11, venga rápidamente por favor. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Creo que ahí usted podrá encontrar el concepto sí, de lo que ópticamente de acuerdo a Dios es la fe. Y eso es lo que nos interesa obviamente sí conocer en plenitud en esta mañana. Hebreos 11, capítulo 11, verso primero, nos define de lo que es la fe, o por lo menos nos da una verdadera óptica de lo que es la fe. Fe no es decirle sí a todo, sí, como mucha gente puede llegar a creer. Sí, mucha gente piensa que el solo hecho de que tome las cosas de una manera positiva o con una buena actitud, sí podrían llegar a confundir que eso es fe. Hay quienes simplemente se niegan a la realidad de los sucesos y obviamente los descartan y se concentran en algo positivo y piensan que eso es fe. Mi querido hermano, bueno, la Biblia dice en el versículo primero que la fe, ante todo, es la certeza, es decir, la convicción de las cosas, ¿sí? La fe, dice en el verso primero, es pues la fe, la certeza, ¿sí? O la convicción de ¿qué? De lo que se espera. La convicción, dice aún más, ¿de qué? De lo que no se ve, sí, es decir, de lo que no se puede comprobar o corroborar, sí, material o físicamente. Eso en cuanto a la definición bíblica de lo que es la fe, pero la fe va ligada a muchos aspectos. Recordando, mi amado hermano, si por un breve momento el verso 1, retomamos por favor el capítulo 4, que ha sido el texto inicial de lectura, versículo número
2 dice ahí, porque también a nosotros dice aquí, se nos ha anunciado, y está hablando de la palabra, nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de la generación. Recordará usted la generación, ¿qué generación? ¿Qué generación? ¿De cuál generación? Dice como a ellos. ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Sí, así como a ellos se les anunció la palabra, pues a nosotros también. Pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Ellos, dice la Biblia, ¿qué pasó con ellos? No les aprovechó. Sí, como cuando te cae mal la comida puede estar buena, pero si tu organismo no está adaptado en ese momento para esa comida, por muy bien preparada que esté, así como lo va a estar creo en la noche, si tu cuerpo preparado para ello, tu cuerpo va a asimilar el alimento. ¿Se ha dado cuenta cuando a veces usted se siente en una mesa, todos pueden llegar a pedir el mismo plato y todos se pueden salir en ese momento satisfechos, pero oh sorpresa, al poco tiempo a uno de ellos o a dos o a tres, de pronto de 20 que han comido, les puede hacer daño? La pregunta es, ¿qué estuvo mal? La comida, si la comida hubiera estado mala, le hubiese hecho daño a todos. Usted ha escuchado, ¿verdad?, casos de intoxicación masiva donde no solo cae uno, caen todos los que comen. Sí, entonces, ¿a qué le podríamos en todo caso echar digamos, la responsabilidad? A la persona en sí mismo que lo ha ingerido. Y claro, vamos a suponer que todos están comiendo un sándwich de chancho. Qué rico, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta esto? Sí, pero si usted sufre del hígado, entre 10, solo a uno le hará daño. ¿Verdad? O sea, el problema no está en la preparación, no está en la comida, sino en el organismo de esa persona. Ese mismo escenario lo paso a la parte espiritual. Si la palabra, que es buena, mi amado hermano, es dada a todos, pero no a todos, si les cae bien ese mensaje, obviamente ya no es culpa del dador de la palabra, ni de la palabra misma, sino de la persona que recepta el mensaje, pero que internamente le choca el mensaje. Por eso es que se leía allá en la segunda carta de Tesalonicenses 3, verso 1 al 2, en la parte final del 2, diciendo, no de todos es la fe. Sí, todos pueden oír la palabra de la fe, pero no a todos les caerá bien la fe. Mi querido hermano, y es ahí donde dice en el verso 2, pues porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué cosa? La buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por un ingrediente que debe de abundar en la vida de creyentes. Dice aquí, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe, mi amado hermano, es requisito primordial, esencial para poder ablandar. Ya si me voy al verso 7, que hasta ahí llegábamos la semana pasada, sí, para poder, ablandar el corazón y cuando se oye la palabra, estar dispuesto para que ella haga con nosotros lo que ella, o para con lo que ella ha sido enviada. Si de pronto el mensaje que recibes de la palabra es para que te arrepientas, pues si estás afecto a ella, vas a arrepentirte. Si la palabra te dice que te ha tocado y el recipiente está listo, adecuado para que puedas pedir perdón, vas y pides perdón. Si estás listo como recipiente y la palabra te empuja a predicar el evangelio, la palabra no va a caer en un lugar desértico. Vas a coger el mensaje y serás uno de los primeros en llevar tu Biblia y salir a predicar el evangelio. Todo ello se producirá porque la vida está acepta, diríamos, delante de Dios, porque hay este ingrediente en intermedio, la fe. Cuando no hay fe, hay una barrera. Cuando hay fe, hay un impulso a tu vida espiritual. Mi querido hermano, si avanzamos un poquito, por favor, en Hebreos capítulo 4, que es el texto que estamos, Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Si vamos a Hebreos capítulo 11, ya leímos Hebreos 11:1 en cuanto a la definición de la fe, que era la convicción, la seguridad de lo que se espera, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 6, avancemos unos cuantos versículos de ese texto
que se tomó como lectura, dice la Biblia con respecto a ese ingrediente esencial que debe de habitar en la vida de un hombre y una mujer de Dios. Dice pues, pero sin fe, veamos lo opuesto, pero sin fe es, y creo que esto usted se lo tiene que grabar muy bien, ¿sí? Si dice la Biblia que sin fe es imposible. El día de ayer en la Flor de Bastión se estudiaba el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y ahí decía que también era imposible que en la vida no hayan tropiezos. Y aquí se utiliza un término semejante. Es imposible sin fe agradar a Dios. Mi amado hermano, la fe es como la cédula de todo ciudadano. Es imposible realizar un trámite en el banco si no vas ¿con qué? Con la cédula. Hay quienes yo he visto que se olvidan la cédula y presentan la licencia y le han dicho, no, tiene que traer la cédula, ¿verdad? Imagínese llegar, haber hecho 2 horas de cola, acercarse a la ventanilla, sacar la billetera y decir, la cédula, ¡ay, la cédula! La saqué en la casa. Sí, terrible, qué gran desperdicio de qué, sobre todo, de tiempo, y peor si estás necesitado de dinero y tienes el cheque para cobrar y no morirte de hambre ese fin de semana. Llegar, mi amado hermano, a hacer ese trámite y en ventanilla saber que no has llevado la cédula, cosa terrible, sí. Ahora, ese escenario, ponlo, mi amado hermano, en el ámbito espiritual, sí, donde a la verdad, para poder agradar, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Yo creo que todos queremos agradar a Dios, pero qué curiosidad. Quiero agradar a Dios, pero me falta el ingrediente, el requisito esencial para poderle agradar. Porque la Escritura dice en ese verso, sin fe es imposible agradarle, obviamente, a Él. Y eso es que de alguna manera todos estamos buscando acá. No agradar de manera práctica al vecino, ni agradar de pronto a la mujer. Muchos hermanos, yo les he escuchado que dicen, hermano, yo no quiero agradar al hombre. Son expresiones muy comunes, ¿verdad? No le quiero agradar al hombre, yo quiero agradarle, sí, a Dios. Quiero sentirme bien con Dios y quiero que Dios se sienta bien conmigo. Pero para ello es necesario tener en tu vida fe. Ahora la Escritura, sí, o de pronto para muchos la Escritura dirá, pero bueno, ¿y cómo logro tener esto que a la verdad no siento que hay en mi vida? Hay un hombre, y que de hecho se dio un texto de referencia la semana pasada, que quisiera volverlo a topar. Si viene conmigo y si vayamos a los evangelios, mi querido hermano, si vayamos a los evangelios, a Marcos capítulo número 9, y vayamos por favor a ese precioso capítulo, y fue un texto que también se lo usó de referencia. Marcos capítulo número 9. El segundo evangelio. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Veamos por favor lo que nos dice el versículo número 24. Usted aquí, ¿verdad? Ya reconoce el texto en el cual se nos hace alusión de que un hombre había llevado a su hijo que estaba endemoniado. Sí, lo llevó a sus discípulos, ellos no lo pudieron expulsar, y este hombre prácticamente colapsando, sí, en sí mismo, y al ver la impotencia de los seguidores de Jesús que no podrían resolverle el problema, opta por ir directamente ¿a quién? Para poder sí, encontrar una salida a esta situación, a Jesús. Pero claro, todo esto luego de un terrible ya alboroto que se estaba llevando, porque no solamente estaban ahí los discípulos, el hombre y el endemoniado, sino que la muchedumbre de gente, que mi pueblo es bien, diríamos así, bien colaborador, siendo curioso, había hecho una turba. Y Jesús, a la verdad, en ese preciso momento se encontraba así prácticamente que impaciente al ver que sus discípulos no habían podido resolver esta situación. Sí, así que vayamos por favor al versículo, sí, voy a leer, unos versículos anteriores para tomar cierta hilación de lo que estamos diciendo. Sí, dice la Biblia en el versículo número 18, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Y la pregunta es, ¿a quiénes les estaba hablando?
¿Sí? ¿A quiénes les estaba hablando? A los discípulos. ¿A quién? Seguro. Mi amado hermano, yo creo que Jesús aquí encierra a la totalidad de los presentes, porque no se refiere específicamente a un grupo como tal, sino a todos, a la generación como tal, tanto de creyentes como de no creyentes. Sí, porque a veces nos llega a pasar lo mismo, que siendo hijos de Dios, dudamos en que las cosas se puedan llegar a dar como Dios lo ha dicho. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y claro, Jesús lo hace ver como que si fuese algo sencillísimo. Yo le pregunto, usted cuando domina algo, digo yo, para usted eso sí se le hace fácil de hacer, ¿verdad que es así? Así sea algo complejo, si usted ya lo domina, se le hace así, a ojos cerrados, lo coge y toma, aquí está. Sí, como cuando la mamita y el papito llegan a la casa y encuentran una turba a los hijos porque se han enredado en algo que usted les dijo sencillo que hagan. Y nadie sabe de cómo prende, nadie sabe cómo se apaga, nadie sabe cómo funciona. Y usted llega y le dice, pero hijito, ¿cómo va a prender si no lo has conectado al tomacorriente? Y usted de pronto puede resolver de una manera, pero sin fugaz, rápida. Sí. Para Jesús este asunto de expulsión de demonios fue algo, diríamos así, sí, de una forma tan sencilla, tan normal, que Jesús termina diciendo, tráiganmelo. Lo que ustedes no han podido en este caso hacer, yo lo voy a hacer, tráiganmelo para acá. Y se lo trajeron, dice el versículo número 20, y cuando el Espíritu vio a Jesús, que me imagino que ese mismo show lo ha de haber hecho con quién también. Me imagino que esto pasó también con los discípulos y la Biblia dice que así fue. Quien dice aquí, cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Es decir que se levantó en ese preciso momento la crisis de ¿qué? De pronto de la convulsión por influencia demoníaca. Y claro, cuando las cosas se alborotan de esa manera, muchos pueden llegar a ¿qué cosa? A dudar. ¿Por qué? Porque ven que la crisis supera los límites de lo esperado. A veces decimos, bueno, si vemos al paciente, digo yo, no, si lo vemos bien tranquilito, acostadito, si de pronto con su suero ahí goteando y el hombre está en reposo, en calma, y dice, hermano, ores por mí, y dice, vamos orando, como que uno, en ese ambiente, como que uno agarra un poco de impulso y dice, hermano, pongamos la mano que vamos a ver la obra de Dios. Bueno, y oran, y puede ser, mi amado hermano, que Dios en su misericordia, escuchando, sí, se haga un milagro y sane al enfermo. Pero otra cosa es ver al mismo paciente de pronto con acalambrado, gritando a viva voz, sí, de pronto arrancándose los pelos, dando de golpe porque el dolor es insoportable. Y cuando le dice, hermano, pase, uno lo ve y dice, yo no creo que eso el Señor lo sane. Porque el escenario se muestra totalmente adverso. Y claro, en cosas como ello no nos trabaja la fe, nos trabaja la mente, la razón. Y uno dice, esperemos que se aquiete y entonces vamos a orar. Entonces, algo así pasó, sí, en este, digamos, pasaje de la Escritura. Claro, la fe había sido el detonante. Ojo, la fe había sido el detonante por el cual no se llegó a operar el milagro, o la liberación, o la expulsión, como usted lo quiera ver. Sí, fue la fe. Jesús lo dijo así. Sí, al decir en el versículo número 19, oh generación, ¿qué les dijo? Incrédula. En pocas palabras, en lenguaje cristiano, oh generación, faltos ¿de qué? Faltos de fe. Eso es la incredulidad. Falta de fe o la inexistencia de la fe. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, y Jesús le preguntó al Padre. Sí, cosa curiosa. Y mi amado hermano, aquí es uno de los pocos momentos o escenarios en los que Jesús indaga. Sí, pero creo que lo hizo por una sencilla razón. No lo hizo por él, sino por todos los que estaban presentes. Sí, por eso lo hizo, porque a la larga, usted sabe por la Escritura que Jesús conocía a todos
a todos los hombres. Y yo pregunto, ¿Jesús no sabría la condición desde cuándo estaba ese muchacho afectado? Claro que sí, mi amado hermano. Si también a sí mismo, sin que la gente le contara, ¿se acuerda usted del pasaje bíblico de Natanael? Que estaba debajo de un enebro, de una encina, y Jesús lo mandó, mi amado, se acercó a él y al verlo le dijo, oh, aquí hay un verdadero israelita, y Natanael se asombró cuando le dijo esta característica, porque a la verdad Natanael, humanamente, en cuanto a su vida práctica y religiosa, era un hombre intachable. Él le preguntó a Jesús, ¿y quién te dijo esto de mí? Y ahí Jesús le dijo, antes de que estés ahí sentado, yo ya te había conocido. Jesús conocía a todos los hombres. Jesús no necesitaba saber desde cuándo este hombre estaba afectado por el demonio. Él quería que la gente apreciara ese detalle. Claro, ¿cuál fue la intención? Que ellos puedan ver en Jesús alguien que no está limitado al tiempo o a la gravedad de las cosas. Porque mucha gente puede limitar su fe por el tiempo. ¿Tiempo de qué? El tiempo de la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene así? Uy, hermano, ya lleva así como 30 años. Ay, Señor, entonces es la voluntad de Dios que así se quede. Claro, porque pensamos que cuando ya algo está enraizado, sí, pensamos, aquí ese es el problema, sí, o la oposición a la fe. Pensamos en nuestra lógica que Dios así lo quiere. Porque si lo hubiera sanado, si lo hubiera querido sanar, bien lo hubiera hecho ya desde muchos años. Cuando recién apareció ahí. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque eso es lo que nos mete el mundo a la hora de querer, en este caso, entender las problemáticas humanas. Usted no me va a dejar mentir. Usted cuando ha ido al médico no ha escuchado, uy, si hubiera venido unos 3 meses antes se podía hacer algo. ¿A cuántos le han dado esa noticia? ¿O han escuchado que le han dado esa noticia? Uy, el cáncer ya está, ¿qué cosa? Ya está avanzado, ya aquí no se puede hacer nada. Y en ese concepto, muchos cristianos lo han pasado a la fe, a su fe, y le han dicho, ya no. Sí, Dios puede sanar el cáncer, pero cuando recién aparecía. Mi amado hermano, Dios no se mueve con esa lógica. Por eso es que es tan importante en este estudio de Hebreos 4, sí, darle un énfasis para poder, sí, ser sensibles a cualquier mensaje que viene de parte de Dios. Ahora, terminando este pasaje bíblico, esta ilustración bíblica, entonces Jesús pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dice aquí, y él dijo, desde niño, sí, es decir, desde toda su vida. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes, porque aquí este hombre ya estaba de alguna manera desencantado. ¿Por qué digo desencantado? Porque ya lo había llevado ¿a quiénes? A los discípulos. Y claro, diría cualquiera de tal palo, tal astilla. Si la astilla no pudo, dudo que el maestro de estos también pueda. Dice aquí, versículo número 22, y si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdalos. Ahora, cuando Jesús escucha esto, entonces va a la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Oh generación, que les había dicho, oh generación incrédula. Sí, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo sí le es posible. ¿Qué decía Hebreos 11:6? No lo busque, pero ¿qué decía? Lo tiene que tener fresco en su mente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin ese elemento, sin ese ingrediente, sin ese ajinomoto, diríamos así, en la comida, no va a salir con ese toque especial. Todo mundo hace arroz con menestra, ¿verdad? Todo mundo hace menestra, pero hay diferencia entre menestra y menestra. ¿Verdad? Hay menestras donde usted se sienta, se mete con hambre la primera cucharada y cuando se la mete, Señor, se me cayeron $2 aquí en este momento. Y dijo, hoy no, ya se me fue el hambre. Y deja el plato, muchos hasta lo dejan de cuenta. Hay otros que comen solamente para saciar nada más la necesidad del hambre. Pero hay quienes de pronto probando, sí, no tiene el cocolón para que acompañe la menestra.
porque está tan buena, ¿verdad? Sí que hasta la carne la dejan a un lado y dicen, solo ponga menestra, nada más. Mi querido hermano, la fe es el ingrediente esencial para todo, para todo en la vida de un cristiano. La Biblia dice que lo que no proviene de la fe es pecado. Mire, hasta ese punto ha llegado el Señor a tratar con nosotros. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Wow! Dirá cualquier hermano, vivo en pecado entonces. Sí, la fe, mi amado, debe formar parte de nuestra vida. Debe de ser otro órgano más dentro de nuestro organismo, valga la redundancia. Pero claro, en el ámbito espiritual. La fe debe de ser tan elemental en la vida de un creyente como lo debe de ser el amor, como lo debe de ser el perdón. Sí, estos ingredientes esenciales, mi amado hermano, también deben de venir a nuestra vida, pero todo ello también ha de estar revestido de fe. Sí, de fe, de poderle creer a Dios y de poder aceptar de Dios su palabra tal cual como es. Ahora, en el versículo número 23, que el Señor le dice a este hombre, sabiendo que esa era la fuente de toda esa problemática, si puedes creer. O sea, Jesús no le dice, mira, a Jesús se le ha hecho una pregunta. ¿Qué se le ha dicho? Si puedes. ¿Ah? ¿Qué se le dijo? ¿Qué le dijo él a Jesús? Si puedes hacer algo, es decir, si esto no depende de mí, le dijo este hombre, esto depende de ti. Fue hasta cierto punto algo atrevido. Sí, claro, él no conocía quién era Jesús, pero usted y yo sí sabemos quién es Jesús. Amén. Él no sabía, o por lo menos en ese momento no se lo veía como lo que realmente era. De pronto vieron en Jesús un curandero. Vieron en Jesús de pronto a un sanador ambulante. ¿Se acuerdan los hijos de Seba? Estos eran exorcistas ambulantes, sí, que de pronto se promocionaban por la calle, claro, para sacar algún rédito a través de esta supuesta labor de liberación. Este hombre no conocía a Jesús, mas sin embargo, si lo cuestiona antes de conocerlo, diciéndole, si acaso puedes hacer algo, pues bueno, hazlo. Y si tienes misericordia, pues apiádate. Y Jesús transfirió esa responsabilidad porque él sabía que podía. Lo que él también sabía era que esto no se llevaba a cabo porque no había el ingrediente esencial. ¿Qué cosa? Fe. Le dijo Jesús, si puedes creer, no yo, tú, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Y ese clamor, mi amado hermano, como de cualquier padre en necesidad por alguna razón de su hijo, ¿verdad? Saca de su interior en su clamor, le dice, creo. ¿Puedes leer la última parte? Creo, pero no creo. Pero creo. El texto es claro. Creo, le dijo, pero ayuda a mi incredulidad. He ahí el conflicto. He ahí, mi amado hermano, la encrucijada en la vida de muchos cristianos. Creemos, pero no creemos. Creemos, sí, de manera emocional, cuando la palabra está ahí, fresca, latente. Sí, diría cualquiera, nos emociona la palabra. Mucha gente puede salir de aquí creyendo hasta la puerta. De la puerta hacia afuera ven el escenario adverso y dejan de creer. ¿Se acuerda usted, sí, la parábola de qué? Del sembrador. Ahí hay una gama de cómo actúa la palabra, sí, en medio de quienes obviamente tienen distintas formas de asimilar esa palabra. Ahí se encuentra de alguna manera una base fundamental de cómo usted puede venir a la iglesia. Si su corazón está endurecido como esos pedregales, la piedra, sí que es la palabra, mi amado hermano, la semilla que es la palabra, caerá en la piedra endurecida de manera muy superficial, ¿verdad? Y si la palabra cae superficialmente en el corazón del hombre, es como que caiga una hoja desprendida de ¿qué? Del árbol,
caiga sobre ella y cualquier viento, ¿qué hará con la hoja? La moverá. Por eso es que la palabra hoy puede caer en tu vida, y si tu corazón está endurecido, ¿por qué cree que decía Hebreos 4, verso 7? Si oyeres hoy su voz, asimilando que la voz de Dios es su palabra, y esta es una semilla que puede hacer lo mismo que lo que hace una semillita en un campo de agricultura. Porque la intención de una semilla en el campo es que ésta caiga en una tierra fértil para que pueda, ¿qué cosa? ¿Verdad? Pueda crecer, pueda desarrollarse. El problema es que los corazones no están como tierra abonada, sino que están o vienen endurecidos. Claro, si una palabra, sí, de Dios que puede ser muy buena, viene a un corazón endurecido, sí, esto hará la palabra. Así de sencillo, rebotará, caerá, no se afijará a ella, sino que sí, rebotará, se esparcirá por cualquier otro lado, menos donde Dios la quiere poner. Puede esparcir esa palabra en el golpe, puede ir solamente a tu lógica. Y ahí puede quedarse. Puede ir solamente a tu intelecto, es decir, puedes llegar a conocerla, a memorizarla, pero nunca a asimilar. O tu cuerpo nunca asimilará los nutrientes de la palabra. Mi querido hermano, y eso es un problema. Porque de esa manera no se puede agradar a Dios. Y este hombre le dice, creo, pero no creo. ¿Verdad? Parece ser la condición de muchos cristianos. Sí, Señor, creo que tú puedes ayudar mi matrimonio, pero no creo que puedas cambiar a mi marido. Sencillo. Creo que puedes ayudarme en el matrimonio, pero no hasta ese punto. Creo que me puedes ayudar en esta enfermedad, pero no hasta el punto de que me sanes, sino de que pueda lidiar con el dolor de pronto. Mi amado hermano, hay que tener una fe absoluta. Cuando hablamos de ámbitos de fe, hablamos de cosas absolutas, totales, globales, no encerradas o enmarcadas simplemente a una pequeña área de tu vida. La fe debe de actuar en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Todo tu ser, no un área de tu ser. Este hombre le dice, Señor, yo creo, pero quiero que ayudes mi incredulidad. Y cuando Jesús vio, porque ya estaba, ¿qué cosa? El alboroto. ¿Qué dice en el verso siguiente? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, claro, si tenemos a un endemoniado que está haciendo un show, ¿verdad? ¿Está o no está haciendo un espectáculo el diablo? Claro que sí. Y dice la Biblia, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahora, el espíritu era el mudo y el sordo, no el muchacho. ¿Sí? Por eso es que escuchó muy bien. ¿Quién escuchó? ¿Quién escuchó? ¿Ah? ¿A quién le habló? ¿Al muchacho? Al espíritu. Al espíritu le habló. De espíritu a espíritu. Porque la fe trabaja en esa área. Es decir, trabaja en el área espiritual. Y resuelto el problema espiritual, lo otro se desencadena por sí solo. Así de fácil. Fue para Jesús. Dios sabe que las cosas primero se deben de arreglar en el ámbito espiritual. El hombre busca lo opuesto. Primero quiere arreglar las cosas materiales, físicas. Y si acaso se puede hacer algo espiritualmente, se lo hace. Y si no, él dice, no importa, ya me resolvió el problema material, físico. Mi amado, es a la inversa. Dios quiere trabajar de adentro hacia afuera. El hombre quiere que Dios trabaje en la parte externa y que no le moleste en lo interno. Mi amado hermano, qué distinto vemos nosotros el ámbito de la fe. Dios, mi amado hermano, hecho pues esta situación, arreglando este problema, mi amado, más adelante los discípulos obviamente que lo iban a coger aparte y le dicen, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y, amado hermano, Jesús les fue a la mano. Esto fue falta de ¿qué? Les dijo. De fe. Sencillo. Y claro, dirá cualquiera, ¿qué? La fe del endemoniado.
Muchos pudieron haber dicho, ah, ya sé, fue la fe del papá. Él te lo dijo, Señor. Yo lo estaba escuchando. Mi amado hermano, usted ha escuchado y ha visto que cuando Dios ha querido obrar milagros, no necesariamente espera que haya fe en los que no le conocen. En quienes no conocen a Dios, usted no espera encontrar fe, porque precisamente su condición es de incredulidad. Pero en quienes le conocen, la condición esencial es la fe. Por eso es que Jesús le dijo, este problema no fue del Padre, este problema no fue del endemoniado, este problema fue de ustedes. A ustedes les faltó fe. Y los mandó a trabajar en el ámbito espiritual, desde la oración, para que puedan llenar su cántaro de esa falencia que ellos, obviamente, sin darse cuenta, la dieron a conocer. Por eso es que el Señor le dijo versículo 28, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Señor, ¿por qué cuando oré nada pasó? ¿Verdad? ¿Cuántos les ha pasado esto? Sí, Señor, he estado orando y nada ha sucedido. Verso número 29, Él les dijo, este género, y cuando habla de género, eso se deriva del término generación. Sí, esta generación, sí, hablando de las situaciones que se presentan en ese periodo de tiempo, dice aquí, con nada pueden salir. Claro, humanamente eso es imposible. Si no, ahí está el punto. Oración y ayuno. Y ambas cosas son una misma. Con una mayor compenetración de tu vida, porque le estoy hablando a los discípulos, para con mi Padre. Si tú oras y te involucras y te empapas de esa relación con Dios a través de la oración, que puede venir acompañada con un periodo de tiempo de abstinencia de alimentos, porque estás obviamente enfocado en ¿qué? No